Buenas tardes, Cristian, buenas tardes, Nico, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, Bien, hola. buenas Hola, tardes. Nico. Hola, Sama. Muy bien, entonces ya Cristian nos ha dicho los puntos para ver en esta sesión. Entonces, Nico, respira profundo y ya estás en hipnosis porque en lo que él iba hablando tú te ibas conectando. Dime qué has visto, qué ves, cómo ves a Cristian. Es como, es como entrar como a un cuarto con un exceso de accesorios y fotografías y no poder focalizar la mirada específicamente en nada porque hay demasiadas cosas que llaman la atención. Es como, es como estar en en un centro comercial y saber que tienes que comprar algo, pero no conoces ese algo que tienes que comprar, entonces vas caminando por todos lados intentando encontrarlo y posiblemente ya lo pasaste porque no lo conoces. Es como una incertidumbre muy grande, como una curiosidad inmensa por conocerlo, por entender lo que rodea, pero llega al punto en el que es tanto ¿Qué te distrae? y que se pierde el objetivo inicial en un principio también. Claro, ok, ok. Observa qué es lo que distrae tanto a Cristian. Es que, por ejemplo, Cristian tiene como una capacidad en la mente de ser como una base de datos y de recopilar información e irla como depositando en los temas, subtemas, contratemas, oposiciones, teorías e hipótesis que él maneja en su mente. Pero hay tantas interconexiones entre los temas que se ha perdido el inicio, el final de uno y del otro. Entonces ahora hay como una acumulación de información y aparte por sobre fuera de esta acumulación como mental, hay demasiada atención como de distintos planos hacia su persona que imprimen constantemente más información como a fin de llenarlo. Okay. Es como si él abriera, por ejemplo, su energía a que llegue mucho más información y se adhiera a su campo sin él simplemente diferenciar o decantar o separar la información. Es que de toda la información que él maneja en su sistema de base de datos, no hay ni un solo dato que haya sido llevado por el proceso científico de observación, experimentación, resultados. O sea, todo De él. está posicionado, ajá, de él mismo. Todo está posicionado, pero nada ha sido evaluado ni decantado. Entonces hay mucha información estancada. Ok. Vamos a ver esta situación que lo trae un poco angustiado sobre la vacuna que van a hacer poner en su trabajo y observa qué hay de información de ahí. Yo lo que presiento es miedo. Ujú, Es como un miedo que le nace en la rodilla derecha y que va subiendo por entre su rabadilla, la parte de atrás de la columna, ujú, y se le coloca más o menos como entre la garganta y la boca. Creo que se llaman las faringes, esta zona de aquí. Es un miedo a a la expresión o a la inexpresión. Tiene un miedo enorme de no expresar justamente la necesidad del miedo. Entonces, ese miedo le hace sentir o permear las circunstancias que se manejan alrededor de la vacuna como en un sentido de alerta, un sentido de alerta en el cual él entiende que quizás en algún punto tenga que ponérsela, pero es como si necesitara gritar o exponer todos los sistemas de alerta con respecto a la vacuna.
antes incluso de ponérsela a él. Es similar a toda la información que tiene estancada, porque al Ujú. final no pudiera crear una alerta sin una experimentación, Claro. pero aún así desea primero como expresarlo antes de probarlo, y hay como en el proceso hay como una disyuntiva, porque crea dos variantes, en la que sí sucede y en la que no, y en la que lo prueba y en la que no, y vive entre estas dos variantes. Ok. Observa en su campo qué es lo que lo hace llegar a esta dualidad. ¿Cómo se conecta tan fácil con esta dualidad a través de este miedo? Yo lo que percibo es como esta presión que hay fuera de su ambiente, como de intentar incrustar más información. Es como su enorme deseo de recibirla, crea como una contraparte que está constantemente suponiendo lo opuesto a lo que entiende. Y lo opuesto siempre puede ser de lo negativo a lo positivo o de lo positivo a lo negativo. O sea, no necesariamente todo lo opuesto tiene que ser negativo. Muchas veces encuentra dentro de lo negativo la parte positiva, pero siempre tiene como una presión extra de información que entra al mismo tiempo inconscientemente de cuando él obtiene una información consciente, como si creara siempre el reflejo de la información una de la otra, tun, 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 tun. ¿Por Siempre qué, entra como en dos. por qué siempre está de alguna manera conectándose con la suposición del dolor, de la manipulación, de querer manifestar otro tipo de cosa con la humanidad cuando la humanidad ha aceptado hasta el día de hoy ciertas cosas? ¿Por qué siempre está queriendo ayudar, conectar? ¿De dónde viene eso? Yo, por ejemplo, en este momento la escena cambia un poco y es como si él estuviera en unos escritorios. Ujú. Hay como muchos libros y esto, y todos los libros son información, y hay un libro enorme en una mesa que es único en su tipo y que lleva como título de alguna forma las creencias de la humanidad. Entonces, su procesamiento o lo que él hace es que él lee un dato y luego va y lo compara con alguna creencia. Pero en ese proceso, él justifica o aprueba su teoría sintiendo que lo hace desde la parte del dato, pero al fin y al cabo lo inmerse en la creencia. Entonces, él se basa muchas de sus conclusiones en mitologías, creencias ancestrales, leyendas, profundidades en la transmisión oral de las culturas, Ujú. y quiere a través de todo este cúmulo de alguna forma fantasía justificar todas las ideas físicas o científicas que pudiera percibir de una forma más táctica. Entonces le da una impronta a la creencia. O sea, Ujú. aparte de la impronta que trae la creencia en sí, él genera una impronta. Observa si en algún punto está conectado con algo o con alguien que lo hace buscar este tipo de información para que él esté distraído de lo que realmente él debe de trabajar en él. Es que yo, por ejemplo, Sema, no veo una conexión específica con nada, pero sí veo una constante como de acorralamiento energético externo Ujú. para que él se ponga en situaciones específicas y recibir cierto tipo de experiencia, Ok. ¿sí? Es Vamos. como si él, ese es lo que voy con esta expresión que tiene del Ujú, miedo en la garganta, que ujú. es como de hablar. Es como si él se hubiera manifestado como un portador, como un anunciante, como una bocina. Ujú. Entonces la información que se puede impregnar desde su campo, él puede transformarla a la verbalidad. Entonces es como si constantemente hubiera algún tipo de interferencia foránea que se acercara empujando energía para que en algún punto se compagine con él. Ok, entonces Pero vamos. es mucho. Ok, pero vamos fuera entonces de ese lugar en donde está él acorralado, vamos a decirlo, por tanta información. Sal tú de ahí y observa por fuera.
¿qué es lo que lo acorrala en la circunstancia o en el ambiente que le llega a él a buscar y él esta necesidad de estar buscando incansablemente la información? Hay una, hay no es como un faro, porque un faro es una luz muy grande, pero hay como un reflejo en la punta de su campo energético, como en el fractal que crea la conexión Ujú, con el ambiente, que es como una alarma, un pip, pip, ujú. pip. Es como un rastreador, ¿Y eso como con un quién lo GPS. conecta? ¿Con quién lo conecta? Lo conecta específicamente, yo lo que visualizo son como una serie como de naves o flotillas que se mueven por todo el planeta constantemente. Y Ok, es como si estas flotillas, cuando pasan cerca de su campo, hacen el tut, descargan y se vuelven a alejar. ok. Estas flotillas, ¿a qué, pues, no sé, flota pertenecen? A mí me llega automáticamente gobierno humano y como un soporte reptil, como si principalmente fuera una resonancia humana la que se crea a la hora de transmitir estas informaciones a nivel global, pero como con un susurro, un enmascaramiento reptil como más hacia atrás. Observa quién es el comandante de esta flota. Quiero hablar con el comandante de esta flota. Me llega el comandante Hoffman. Hoffman. Hoffman, humano. Ujú. ¿Y de los reptiles? Me llega algo así como Tafta. 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 Ok. Este comandante Hoffman, ¿encarnado en dónde está? Encarnado en una de las naves. O sea, ¿está físicamente en la nave? Está físicamente en una nave. ¿Y en la Tierra? Tiene como, tiene como una subsede como de aterrizaje. A mí lo que me llega a la mente, Iresema, es Área 51, como en el desierto de Nevada. Área 51. ¿Y este mismo Hoffman trabaja con Tafta en esta misma Área 51? Es que Tafta vendría siendo como el opuesto de Hoffman hacia atrás, no un opuesto que luche o que batalle, sino como un opuesto, me refiero a una sobreposición de Sí. Hoffman por atrás de él. Entonces Hoffman trabaja en el Área 51 y Tafta es el que está etérico, ¿verdad? Sobre él. Ujú, Ahora quiero hablar con Hoffman. ujú. Hoffman, Mujer. señor, dígame qué es el trabajo que usted realiza. Somos exploradores del espacio, nos movemos por el espacio físico de la atmósfera del planeta. Ok, ¿y qué es lo que ustedes exploran en este espacio físico? Exploramos la búsqueda de humanos que tengan la capacidad de resonar información, crear de alguna forma bocinas o repetidores ¿Para qué? para seguir transmitiendo al inconsciente colectivo lo que deseamos que sea premiante para él. ¿Y qué es lo que quieres que Cristian específicamente replique a las personas? La antagonía hacia la vacuna, ¿Por qué? porque la antagonía causa una percepción de vulnerabilidad. Al final es más sencillo que la gente haga las cosas por miedo que por amor o por felicidad. O sea, y esta antagonía que lo están haciendo por miedo, ¿a ti de qué te sirve? Al finalidad terminará repercutiendo en la gente a su alrededor, que lo terminará viendo a él como el centro del miedo y observando y visualizando la vacuna como una opción para detenerlo. Él crea el efecto opuesto al que desea crear. Ah, ok. ¿Y qué obtiene con este efecto opuesto? ¿Tú qué obtienes
energéticamente de este efecto opuesto que ha hecho o que ha generado. La conciencia del inconsciente colectivo hacia la vacuna termina siendo aceptada y unificada. Él me decía que si esta vacuna que está en estos momentos afectará los cromosomas del ser humano, que eso a él le preocupa. En realidad depende del humano. Ajá. Hay humanos que son vacunados que no necesariamente sufren ningún tipo de aflicción, Porque ¿de qué depende que sufran esta aflicción o no? de que lo deseen. ¿Y cómo el humano puede desear ser afectado en su ADN por esta vacuna o cómo no? ¿De qué depende? Porque A través de las creencias conscientemente y las nadie, fantasías. perdóname, conscientemente nadie quiere ser afectado. Conscientemente no, pero inconscientemente todo el mundo busca una destrucción total. Es como si en el inconsciente colectivo existiera la necesidad del Armagedón o el Apocalipsis. Y entonces cuando llega a esto, El humano no valora su manifestación física sin esa terminación. La quiere hacer parte de. ok, entonces cuéntame, los humanos que están en esta tesitura de no valorarse, ¿qué es el gen o el cromosoma que será afectado en un principio para que luego se afecten los demás? Inicialmente se afectarán los cromosomas que tienen que ver con el desarrollo físico. Dime cuáles son, dime los números. X2, X8 y X23. Ok, entonces, se supone que hay un proyecto Avatar, por ejemplo, o un proyecto que va viendo la transformación de la vida y de la condición humana en cómo se va relacionando con otros humanos en la Tierra, en qué puede afectar esta situación y por qué está una asociación o dos o tres o las que haya que estudian estas condiciones de hacer de alguna manera esta convivencia humana de determinada forma o no, o qué es lo que estudian ahí. Si hay algo que es muy difícil de valorar, es en sí al humano. Somos seres cambiantes en un extremo y cuando nuestros pensamientos no están focalizados en algo, podemos simplemente estar conectados con todo. El estudio de nuestra convivencia arroja las procedencias o destinos que pudiéramos manejar como sociedad a través de la implementación de ciertas experiencias, como por ejemplo una vacuna a nivel colectivo que hace que el subconsciente entienda que todos comienzan a estar conectados. Al percibir una conexión con todos y cada uno, es posible crear un nuevo estilo de convivencia, porque todos sienten esa conexión. Hay algo que los une a nivel general. Esta unión que nos hace a nivel general, ¿cómo decanta la información de que, por ejemplo, esta enfermedad se ha desarrollado en distintas cepas o en distintas formas y estas determinadas cepas afectan a cierto tipo de población, ¿no? Por ejemplo, una cepa que primero los adultos mayores, otra cepa que luego los maduros, otra cepa, ahora ya está una cepa que va directamente hacia los niños. ¿Cómo es esta evolución? ¿Cómo se ha planteado esta nueva forma de estar en este sistema? Es a través de la carga de información en el ADN. El tiempo lineal del planeta físico como la Tierra proporciona una estructura diferente a base de grado de experimentación. No es la misma experimentación que tiene un cuerpo recién nacido al que tiene 80 años dentro del planeta. De Claro. alguna forma,
La información es diferente a través de la experiencia y la rectitud de la línea del tiempo. Las cepas y distintos tipos de vacunas se han desarrollado para poder explorar al humano en todas esas vertientes de su información. O sea, no es igual la experiencia que tiene adquirida el alma o la persona a los 30 que a los 3 años. Entonces, aunque sea la En este misma punto hablamos específicamente del ADN físico genético que hay en los cuerpos o los envases físicos de la Tierra. físico-genético. No vamos a aspectos almáticos, Ah, ok. porque eso es justamente lo que deseamos de alguna forma bloquear o anular. Eso es lo que desean bloquear o anular, la comunicación de la experiencia física con la asimilación de la experiencia almática. La experiencia almática pudiera detonar el borrado de cualquier tipo de manipulación que se pueda acceder al humano. Necesitamos que el humano, mientras se mantenga en un nivel físico, no tenga ni recuerde nada de esa conciencia. Entonces, de alguna forma, este miedo que de alguna forma van presentando muchas personas al aceptar la vacuna, es el mismo miedo de muchos que no aceptan la vacuna por esta misma emoción, es la misma forma de hacerlo. En sus escalas y frecuencias, pero así es. Entonces, da igual ponérsela o no ponérsela cuando al final de cuentas la información está en el ambiente y tú o tu grupo recibe la información solamente del ambiente. La igualdad en ponerse o no la vacuna depende, nuevamente te digo, del ser que se lo esté realizando. Ujú. El éxito del procedimiento que hemos intentado implementar desde el año 2019 solamente ha llegado al 58%, porque hay un 42% que simplemente no acepta la creencia de que algo pudiera interferir en su cuerpo. Recibe la vacuna y la desecha al momento de recibirla, Porque no le da la fuerza. porque simplemente no conecta con la creencia de que la vacuna tenga algún procedimiento externo. Entonces no hay ningún efecto en su cuerpo, ni en su sangre, ni en su ADN. No, y necesitamos a personas como Cristian para poder crear ese efecto, para poderle dar la simbiosis energética y de creencia a la vacuna para que los seres puedan tener algún tipo de reacción al momento de recibirla. Ok. Entonces, Es conoces a... muy sencillo, si tú no crees, no existe. Claro. Ok, déjame con Nicolás. Nicolás desconecta. ¿Cómo te sientes, Mira, Nico? bien, nada más que el ser Rafta intervenía demasiado, porque en momentos hablaba Hoffman y hablaba el otro. Era como si pudieran intercambiar la mente de un momento a otro. O sea, él está, Hoffman sabe que está Rafta con él. Sí, Ok. es como una posesión aceptada. Bueno, ¿me dejas hablar ahora con Rafta? Sí, Rafta. pero si has hablado conmigo todo el tiempo. Pues sí, pero bueno, es que yo quería hablar con Hoffman a ver si estaba él consciente de tu presencia, pero ya vi que sí. Hay, Y hay, dime, ¿Hay algo más que quieras aportar a esto que hemos estado diciendo hasta este momento? la duda y la curiosidad humana nos ha presentado todas las posibilidades para todos los acontecimientos que en un pasado o en un futuro podamos lograr. Los cuestionamientos infundados y la ansiedad de información hacen al humano de uno de los animales más sencillos de la manipulación, porque simplemente aceptan la información, porque la desean, porque tienen hambre, porque la padecen, porque la sufren. La información es simple información. Deberían simplemente aceptarla, analizarla y desechar lo que no les sirve. Exacto. Pero no, les encanta tenerla toda.
y luego no saben qué hacer con ella. ¿Y tú qué haces con toda esta información que sale a la luz y o sea, que se expande por todo el mundo y que bueno, hay personas que van acumulando y acumulando y acumulando información hasta que llega un momento en que viven en este estado pues como de confusión, con esta presión social ejerce sobre ellos. Mm, Pues en realidad no nos interesa mucho lo que suceda. No intentamos conectar con este tipo de seres de una manera invasiva. Ujú. Simplemente permitimos que interactúen con su ambiente. Pero qué más invasivo que es llenarlos de información y llenarlos y llenarlos de información y entonces ellos llega un momento en que confunden esa información. La información que nosotros transmitimos es muy similar a la que se encuentra en la nube, en su información en Internet, por ejemplo. Ajá. La información existe, está ahí, pero cada humano crea la cuenta o busca la página para acceder a ella. No me culpes de llenar de información a los humanos cuando son ellos que con su hambre y sed van y rompen cada capa energética hasta llegar a ella. En realidad, si lo ves desde otro punto de vista, yo lo llamaría un robo. No es un robo porque tú, como en la nube, expones la información para que cada quien acceda. El problema no es que acceden, el problema es que tú te aprovechas de una debilidad, vamos a decirlo así, y la acrecentas dando información que al final va generando más dudas en cada persona. Solamente sigo la secuencia. Un punto te lleva al otro. Es muy sencillo brincar de un punto al otro cuando el plan se pone por sí solo en la mesa. Entonces, al final de cuentas, tú, según tú, eres una consecuencia, no el origen. Yo soy la respuesta a una acción inicial y muchas veces esta acción ni siquiera comienza con nosotros. Inician ustedes, en los humanos, en sus mentes, en sus ambientes tan tóxicos y corrosivos. ¿Qué es lo que obtienes de Cristian con esta tanta información, con ser este altoparlante que está dando esta información a toda la gente? ¿Qué es lo que obtienes de él? ¿Qué hace él para ti? Sufrientemente hace consentir el miedo. Su miedo resuena y se impregna en los miedos de los que están a su alrededor. Él, al intentar personificar la otra opción o la opción opuesta, se convierte en el perfecto justificante para todos aquellos que deseaban encontrar esa oposición y hacerla partícipes en sus vidas. El tipo de personas como Christian, cuando hay un ambiente blanco, él grita negro y los demás confirman que era blanco. ¿Me doy a entender? Entonces lo haces que genere esta situación dual que al final de cuentas lo pone en una situación incómoda y lo expone para al final de cuentas volver a caer en lo que él tanto ha estado diciendo. Es que él no entiende que el trabajo es personal. Si él utilizara su información simplemente para él, dejará de funcionar en lo que es este plan. Se saldría y simplemente sería un humano como muchos, intocable e inexpuesto. Pero no, él desea estar en el centro del huracán, desea que su participación sea importante. Tiene una necesidad de participación tan grande. Nosotros le damos la información para que lo haga. Déjame con Nico. Nico desconecta. Ya. ¿Cómo estás? Bien, bien, nada más que este ser es como una máquina, es un ser reptil, pero es como una máquina, tiene como diálogos, como lo conocemos en la Tierra como bots, Ujú. que tú mandas una respuesta y hay una respuesta automática, ¿sabes? Ok.
Ok, vamos con Cristian. ¿Me permites hablar con la parte subliminal de Cristian? En este momento no me bloquea. ¿Por qué? No sé, es como si él, a lo que ha escuchado hasta este punto, No le es gusta. como si él hubiera bloqueado en un punto para decir, espera, como si hay una puerta que no quiere abrir. Muy bien. Entonces vamos a regresar el tiempo con él. Ujú. Hasta antes de que cerrara esa puerta. ¿Estamos? Ujú. Muy bien. Ahora vamos a tomar a Cristian de la mano y vamos a dar un shock. Un shock energético para sacarlo de este lugar y poder hablar con él. ¿Sí? A la cuenta de 3 vamos a ir. Vamos a subir nuestra frecuencia y nuestra vibración. Y nos vamos a expandir para sacarlo de ahí a la cuenta de 3. 1, respira profundo, sostienes. 2, 3. ¿Dónde estamos? Estamos como en un parque, es como un lugar con mucha naturaleza que él disfruta mucho, es un punto en el cual él está observando el ambiente físico sin cuestionarse absolutamente nada, más que solamente interactuando con las sensaciones que llegan a su cuerpo Ok, y lo ok, disfruta mucho. ¿me dejas ahora sí hablar con él? Sí, Cristian, aquí estoy más cómodo. Cristian, ¿te has dado cuenta cómo estaba esta situación? Estaban controlando tu mente con este exceso de información y tú lo permitías. ¿Quieres regresar al punto donde estabas antes? Es que donde estoy en este momento no existe el antes y el después, puedo entender todo lo que está sucediendo. Ok. Entonces, ¿quieres seguir ahí para empezar a trabajar? Es una necesidad de respuestas que encuentro innata en mí. Por eso, vamos a ir a buscar ahí. ¿Quieres trabajar? ¿No será más información todavía? Bueno, vamos a Estoy trabajar. saturado. Claro, sí está saturado, pero vamos a trabajarlo de una manera muy sencilla para que no te sobresatures más. Y si no te parece, te regreso donde estabas. ¿Te parece? Está bien. Ok. Lo primero que vamos a hacer es aceptar. Aceptar que tu energía, al final de cuentas, es creadora, es sanadora, es transformadora, es única e irrepetible. ¿Sí? Ok. ¿Dónde está esa aceptación a esto que tú eres? La siento en mi estómago. Muy bien. Entonces quiero que potencies esta aceptación de tu energía, de lo que es. Y quiero, fíjate bien, que elimines, vamos a llamarlo así, esta arma de doble filo que tienes, que es tu mente, en el sentido de que de alguna manera buscas buscar el punto de inflexión para poder llegar a los demás a través de lo que tú has investigado, creído y analizado. Quiero que empieces a eliminar esta forma de ser un arma de doble filo para las mentes también de los demás. Y dime, ¿qué haces? Es como sintiera que en mi mente hay una partidura, como una fisura en el centro de mi mente que me obliga a recibir la información, pero en vez de interiorizarla, exponerla hacia afuera.
En- No alcanzo a recibir ni premiar nada aquí porque todo lo escupo. ok, entonces ahora quiero que empieces a sanar, fíjate bien, o a reestructurar la distancia que existe entre tus lóbulos frontales y temporales de tu cerebro para que ahora realices el trabajo que tengas que realizar de una manera saludable, renovada, genuina, sin estar al alcance de nada ni de nadie que no sea tu auténtico aprendizaje hacia ti, no, y dejar de lado lo demás, lo de afuera. Presiento como si una energía se formara en mi área genital Ujú, que sube hacia mi estómago, ujú, llega a mi corazón ujú. y termina conectando la fisura que hay en mi mente para crear una reestructuración. Perfecto. Ahora quiero que elimines los temores, las dudas y las incredulidades que hay en ti de aceptar tu grandeza y tu ser, de poder conseguir, hacer, crear y transformar lo que tú quieras en tu campo. Dime qué Sí, haces. es como si mi campo diera un vuelco entre 160 y 180, Ujú, girar hacia alrededor y hacia adentro se voltea y es como si la impregnación de información que recibo del ambiente externo ujú, es decantada incluso antes de tocarme, ujú, porque tengo la capacidad de decidir que no necesito la respuesta si en mi corazón resuena. ujú. No necesito encontrar una conclusión cuando mi ser lo está vibrando, Ok. ni requiero confirmárselo a nadie tampoco. Ahora quiero que actives que toda enfermedad causada por un medio ambiente externo no existe en ti y tienes la capacidad de eliminar de tu cuerpo y de tu campo cualquier situación externa que llegue a él y eliminarlo completamente de tu campo, de tu energía, de tu fisicalidad, cuando estás en la condición energética de rechazarlo. No siento un cambio porque al parecer mi campo energético lo hizo hace un momento. Ujú. Es como al momento de voltear de adentro hacia afuera, se limpia los filamentos del acceso a la información y es como si mis entradas informáticas o de conexión se hubieran depurado, pero no para que la información fluya más rápido, sino para que se filtre la información y se decante antes de tocarme. Muy bien. Entonces empieza a activar tu autosanación y reestructuración de todo tu campo energético, absolutamente de todo tu campo. El más difícil de impregnar es mi campo más físico. Ujú. La mente de mi campo más físico es muy rígida y es dolorosa. Elimina ahora todos los acuerdos, todos los contratos que te conectan a querer saber más independientemente si entiendas la información de una manera saludablemente renovada. Quiero que renueves esta estructura de búsqueda y de aceptación de información en todo tu campo. Es como una molécula que se reestructura en un filamento que tengo en el corazón con la vena que conecta con el resto de la sangre. Ujú, Y es como si esta ventanilla volteara y cambiara la estructura del código de acceso, como si estuviera decodificada en puntos. ujú. La configuración cambia
y es una configuración que solamente yo conozco. Ok, y esta configuración que ha cambiado crea un código emergente que te avise o que te diga cuando estás cayendo en esto mismo para que puedas acceder a este nuevo código y retroceder y volver a regenerar de una forma saludable y evitar caer en lo mismo que has caído hasta hoy. Extiendo el código por todo mi cuerpo, específicamente en mi cuerpo físico. Ujú. Es doloroso todavía, porque mi cuerpo físico desea o entiende que solo a través de la ayuda se puede percibir el éxito, En- como si la necesidad de intervenir en otros fuera lo que me fuera a dar el resultado para mi persona. Fíjate bien, con este nuevo cambio de código que hiciste, quiero que hagas a nivel genético esta reestructuración de todo tu ADN para que ahora lo veas de una forma saludable, renovada, activa y proactiva para tu beneficio. Es que hubo un punto en que comenzamos a caminar hacia direcciones opuestas. Ujú. La parte interna de mí deseaba anular las creaciones, pero estuvimos a punto de manifestar la enfermedad, esa enfermedad que tanto quiero rechazar, solamente a causa de poderla experimentar, porque mi cuerpo físico desea tanto formar parte de ese ambiente que estuvo a punto de ser manifestado. Ok. Entonces ahora quiero que elimines a nivel histórico toda la memoria que creó el cuerpo físico y que conectó a nivel de tu parte energética para que elimines todas esas memorias y esos traumas y ese shock que generó en esta confrontación que han tenido tú, tu parte física, y tú, tu parte energética. Ah, es como haber estado viviendo en una guerra en la cual me era imposible minar hacia el cuerpo físico y el cuerpo físico imposible acceder a mí. Era como una contraposición. Incluso en un inicio hasta podía sentir que estaba molesto con mi cuerpo físico y quería que experimentara, para que sintiera, para que soltara la mente y empezara a escucharse a sí mismo. Muy bien. Quiero que elimines de todos los planos y de todos los tiempos todo lo que has aceptado del exterior para mantenerte congruente con este pensamiento físico que te ata y que te, de alguna manera, te mancilla tu propia autonomía energética. Eran como contraposiciones al código que había en mí, que han sido eliminadas, evaporadas de mi campo. Muy bien. Ahora dime cómo te sientes. En este momento puedo sentir el palpitar de mi corazón físico. Puedo volverme a encender, puedo volverme a internar en mi sangre, en mis células, en todo lo que comparto con este planeta. Puedo sentirme sin autorrechazarme. Ok, entonces ahora quiero que impermeabilices tu campo para generar esta fuerza auténtica y autónoma que es de ti en todos tus cuerpos energéticos, físico y biológico. Es muy sencillo porque solo tengo que extenderlo al campo físico. Muy bien. Ahora quiero que te observes si en algún momento vamos a crea tú tus dos realidades futuras. Quiero que observes si te pones esta vacuna, qué pasa en tu cuerpo físico y energético. Ahora con estas condiciones de ahorita. Recibo la vacuna
Ujú. Salgo, regreso a mi casa y en el baño, a través de la orina y la defecación, duro aproximadamente 18 horas en eliminar cualquier inserto. Ahora, ¿no queda residuo en tu cuerpo en esa eliminación de esta? No, porque mi mente y mi cuerpo físico están enfocados ahora y a Perfecto. través de la creación puedo eliminar cualquier cosa que pueda ser introducida en mi campo. Ok, ahora la otra realidad. Observa que en un futuro no te pones la vacuna. Observa qué sucede. Mi rechazo ante la vacuna crea una oposición contra el ambiente en el que vivo de experimentación. Termino enfermándome y muriendo, pero por el simple hecho de rechazar una realidad. Ok, déjame con Nicolás. Nicolás, Mira, ok, vamos a regresar en el tiempo. Y quiero que ahora le muestres la modalidad de reconfiguración energética. Quiero que le muestres cómo se reconfigura energéticamente para que si él toma una decisión u otra, no tenga ningún extremo de afectación. ¿Sí me entiendes? Entonces, quiero que reconfigure en cuestión energética a sus emociones, a sus pensamientos y a sus acciones y sentimientos. Y dime qué es lo que hace. yo específicamente No, veo que de alguna ajá. forma los órganos internos, pero energéticos de su campo, Ujú. terminan como posicionándose en un punto en el cual la fluidez entre ellos es tan amplia Ok, que como la decisión energética fluye en un comando inmediato. ok. Observa si en él había quedado esta sensación de programación y de creencia de sacrificio, de ser un sacrificio porque quizá eso es lo que haya provocado esto. Entonces, observa si hay esta programación y esta creencia del sacrificio. En este punto ya no, Ok. En este pero punto, estuvo. ok, estuvo antes de la reestructuración energética. Ok. Ujú. Observa esta sensación de lucha, de querer luchar por conseguir algo, de todo conseguirlo a base de lucha, de esfuerzo, de sacrificio. Hay un punto en el que existe esta, digamos, frecuencia, Ujú. pero ahora la visualizo más como hacia lo interno. Esa lucha inalcanzable, no inalcanzable, perdón, interminable de la obtención de la información se transforma a como a una constante de trabajo interno. Ah, ok, ok. Entonces, O sea, ahora, dentro del rango es la misma, pero en una ajá, frecuencia diferente. ok. Ahora observa otra vez las dos realidades. Cuando él se pone la vacuna en una realidad futura y dime qué sucede. Es como si la orden fuera inmediata y la descomposición del elemento que introduce la vacuna se hace casi casi instantánea y a nivel vapor, Con el como un sudor. humo con el Ujú. sudor, exacto. Entonces lo hace desde todo su cuerpo en Ah, este punto. ok. Y ahora, si no se pone la vacuna, ¿qué sucede? Yo observo que él se convierte como en un observador Ujú, y simplemente su trabajo interno le da para mantenerse a raya hasta el punto ujú. en el que su mismo ambiente físico comienza como a pedírselo o a presionarlo a. Ah, Digamos que en este punto, en ambas realidades, termina por colocarse la vacuna.
Ok, ya sea por la realidad física de la ciudad, de la empresa, de todo esto, pero al final de cuentas no es algo que le llega a afectar, pues. No, porque llega, por ejemplo, en esta primera realidad, es como si él decidiera hoy mismo írsela a poner y rechazarlo de manera inmediata porque comprende que el proceso tiene que ver con un aspecto de creación. Ujú. Y en esta otra realidad, el tiempo que se permite de observación le hace llegar a la misma conclusión y termina de todos modos como creando este desecho de la vacuna. Ok, muy bien. Digamos que en algún punto u otro en el que se tarda en aceptarlo es simplemente por una testarudez mental. Ok, muy bien. Entonces, pero igual la vacuna no hará efecto en él, ¿no? No, no, no. Ok, entonces era lo que buscábamos. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu respiración, donde está tu vida en este momento presente y te sientes muy bien. Y sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, creador, maravilloso. 2, respiras profundo. Y 3, abres tus ojos. Nico, ¿cómo te sientes? Bien, movido. Movido. Ok, muy Sí. bien. Cristian. Oh, fue súper increíble la sesión. Sí. Así fue, pero me dejó, así como decían, em, se hizo el giro a 360 grados y después se hizo para atrás, sí. O sea, totalmente diferente. Muy bien. La parte conceptual, mental, hay que andar paso a paso, no Pasito a decantar, pasito. decantar bastante bien. Claro. Muy Así bien. que, y internamente el proceso de creación o el deseo que uno tiene, eh, si uno no quiere, por ejemplo, si yo me como un pan y que no me engorde, voy a hacer ese trabajo interno y no me va a pasar nada con ninguna Perfecto. sustancia que ingiera o que me introduzca. Eso. Cristian, la Fue sesión increíble. pública. Sí, pública, sí, para que tengan la idea de que al final, si quieren manipular, depende de cada persona. Exactamente. El trabajo es interno. Muy bien. Sí. Suena cliché, pero es la verdad. Muy Eso bien. estuvo genial. Entonces voy a cortar la grabación Mm, y gracias a todos los que nos hacen favor de seguirnos. Gracias, Cristian, por la confianza. Gracias, Nico, por sí, ser nuestros ojos hoy. Y nos de nada. quedamos en línea un momentito. Gracias a todos. Bye. Chao, chao. Bye. Gracias por ver esta sesión. Suscríbete al canal, dale like, recuerda activar la campanita para recibir notificaciones. En la caja de descripción te dejo mis datos para estar en contacto. Sígueme en mis redes sociales, no se te olvide dejar comentarios y nos vemos en la próxima sesión. Bye.